Al producir una obra audiovisual de ficción, puede haber implicado un solo idioma en todo el proceso. Es decir, tanto en el guión como en el clip final se usa la lengua que hablan los personajes de la historia que se está contando. El mismo idioma en cada una de las fases: historia, guión, relato. Pero hay algunos casos en que se eligen idiomas diferentes y se van creando capas lingüísticas en esa obra. Y es lo que me gustaría explicar. Se parte de una historia, por ejemplo, sobre unos personajes en la Grecia clásica, cuando se construyó la Acrópolis de Atenas. Estos personajes hablarían griego antiguo, el griego clásico ático. Podría tratarse de una producción en la que participa un equipo de diversos países y se decida que cierta documentación, como el guión, esté en una lengua franca. Así, quien no habla el idioma del relato, sea cual sea, puede entender descripciones o diálogos. En este ejemplo que estoy poniendo, imaginemos que es el inglés, que por lo menos uno de los guiones sobre esta historia de la Grecia clásica está en inglés. Bien, esa historia, según quien la cuente y la impulse, acabará siendo un relato en un idioma que no tiene que ser el mismo que el de la historia, por determinados motivos, los que sean. Lo más probable es que para el rodaje se elija utilizar fundamentalmente una lengua actual, y de las decenas de idiomas que se hablan hoy, para este ejemplo, una opción sería elegir el griego moderno como lengua principal de la serie o película. Por tanto, la audiencia primaria de ese relato sería quienes hablan griego actual, más o menos gente de esa misma zona del Mediterráneo. Entonces habría una correspondencia espacial entre la lengua de la historia y la del relato. Tengamos en cuenta que 2500 años separan al griego moderno del antiguo, así que, pese a que uno haya evolucionado a partir del otro y algunas cosas hayan permanecido, debemos considerar las dos lenguas distintas. Cuando se acaba el rodaje y el montaje, una vez se obtiene la obra en su versión original, siempre puede traducirse a otros idiomas para que espectadores de otras culturas puedan acceder al relato. La audiencia secundaria, digamos. En un cine, televisión o plataforma de España, la obra se traduciría a través de subtítulos o doblaje al español, que sería el cuarto idioma implicado en esta obra de ejemplo. Estos estratos lingüísticos no tienen por qué ser estancos, sino que puede haber cierto trasvase puntual. Por ejemplo, aunque casi todo el metraje esté en un idioma actual, podría haber unos segundos o minutos en que se recrea la lengua de la historia, el griego antiguo, por escrito o en una intervención oral, a modo de homenaje y de reconocer que técnicamente en esa época se hablaba otra lengua, pero que en este relato nos hemos tomado una licencia poética. En resumen, que muchas veces se usa un solo idioma para todo en la versión original, historia, guión, relato, y luego otro cuando se hace la traducción audiovisual para exportar a otros países. Sin embargo, algunas veces puede haber 3 o 4 capas lingüísticas. Quizá incluso puede haber alguna más, pero lo vamos a dejar aquí.